Hoy hablamos del Teatro Cervantes. Ahora que se aparca su rehabilitación a la espera de tiempos mejores desde el punto de vista económico, volveremos a recorrer su patio de butacas, su palco y su escalinata. Conoceremos los proyectos que se idearon para convertirlo primero en Palacio de Congresos, luego en Gran Teatro con 800 localidades. También vamos a recordar a Antonio Palenzuela, el que fuera obispo de Segovia entre 1970 y 1995, de cuya muerte se cumplieron en enero 10 años. Y en el recuerdo estará también Manuel González Ferrero, que nos dejó un 14 de febrero de 2006. Haremos un amplio recorrido por la historia del proyecto Segovia 21, desde que se firmó su constitución hace casi 11 años, en julio de 2002, como el gran pentaproyecto para el desarrollo de Segovia, empresarial, residencial, turístico, deportivo y de ocio, hasta la declaración ante la Fiscalía de sus consejeros, pasando por las diferentes fases de la obra y la inauguración del vivero de empresas o el campo de golf. Recordaremos brevemente también la fiesta de Santa Águeda, la que se celebró hace 15 años en Zamarramala y San Lorenzo. Estas imágenes, las últimas que se pudieron captar en el interior del Teatro Cervantes, acaban de cumplir 9 años. Fue antes de que desaparecieran su patio de butacas y su recordada escalinata, una instantánea que aún perdura en la memoria de varias generaciones de segovianos. Construido por orden del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Segovia, el Teatro Cervantes se inauguró el 12 de septiembre de 1923, con la compañía Infanta Isabel. Fue también salón de baile para los carnavales, fin de año o presentaciones en sociedad. Incluso albergó grandes banquetes, pero su uso principal fue el cine, hasta su cierre en 1984. A principios de los 90 comenzaron a oírse las primeras voces que pedían su recuperación. El ayuntamiento, gobernado por Ramón Escobar del Partido Popular, adquirió el edificio en el 96 por 120 millones de pesetas. En el 99 se gastó otros 70 millones en un concurso de ideas que premió el proyecto del arquitecto Óscar Tusquets. Nosotros hemos intentado cumplir con el máximo de exigencias de un centro de congresos. Sabemos que esto de los congresos internacionales se mueve por un comité que tiene que dar una calificación, etcétera, y que hay unas necesidades en un centro de congresos que no estarían, por ejemplo, lo que hay ahora, que es simplemente un teatro, ¿no? Poco después, Ayuntamiento y Caja Segovia suscriben un convenio de colaboración por el que la entidad de ahorro aportaba 150 millones de pesetas para la remodelación del edificio. Quiero recordar que es la mayor aportación que ha hecho la Caja a un proyecto individual en la provincia de Segovia, proyecto que no haya sido liderado directamente por la propia Caja de Segovia. Creemos que va a dar un magnífico resultado sin quitar nada a nadie, sino todo lo contrario. Pero resulta que el proyecto no se puede ejecutar porque va contra el plan especial. En la siguiente legislatura, en la que Alcaldía y Concejalía de Urbanismo están controladas por el CDS, que gobierna en coalición con el PP, se propone una intervención que se limita a rehabilitar el edificio, excavando una planta en sótano y eliminando las escaleras de acceso. Que se accedería por la calle Cervantes al nivel de la rasante natural que tiene y se establecería una sala de usos múltiples, conferencias, otras actividades relacionadas con la cultura o con la ciudad. En este proyecto se basa el siguiente equipo de gobierno, PSOE e Izquierda Unida, que ordena las primeras actuaciones de urgencia a finales de 2003. La primera fase de la rehabilitación comienza en el verano de 2004 y en 2005 se modifica el proyecto. Se renuncia a excavar una planta en sótano porque el edificio corre riesgo de derrumbarse. La obra supone la demolición de la práctica totalidad del inmueble. Tras la colocación de las cerchas que definen la altura final, la Junta paraliza las obras en marzo de 2006 porque se excede el volumen autorizado. Cuando un técnico de la Junta de Castilla y León acude al Teatro Cervantes, acude a medir y va sin ningún tipo de aparato, ni ningún tipo de medios para poder medir, pues ya supone un interés o un desinterés a la hora de realizar. Se produce un aumento de volumen grave tanto en la cubierta como en el cuerpo emergente de la escena. No se trata de ir unos contra otros o unos frente a otros, sino de ir todos en una misma dirección. Cualquier reunión que se plantee fuera del seno de la Comisión de Patrimonio para llegar a cuestiones o a conclusiones que solo competen a la Comisión de Patrimonio está fuera de lugar. El acuerdo solo es posible después de modificar el proyecto 3 veces, hasta ajustarlo a las directrices marcadas por la Junta,
que impone una sanción de 60.000 euros al ayuntamiento, confirmada por sentencia judicial. En 2008, Ayuntamiento y Ministerio de la Vivienda suscriben el protocolo de colaboración para reconstruir el teatro. Vamos a aportar íntegramente la rehabilitación de un espacio que la ciudad merece, cultural y social y, por supuesto, emblemático. Más de 3 años después, en la campaña electoral de las generales de noviembre de 2011, otra ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reafirma el compromiso del Gobierno con el proyecto. Es una inversión que el Ministerio de Fomento va a acometer en exclusiva, un 100% de financiación, son 8,3 millones de euros y esto va a ser una realidad porque el compromiso queda cerrado por parte del Gobierno. La licitación de las obras se publicará en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días. Y el proyecto se saca a concurso 13 días después. Para entonces el Gobierno socialista está ya en funciones. A la convocatoria se presentan 53 empresas, pero su resolución se aplaza porque no se había reservado dinero para acometer el proyecto. Así pasa otro año hasta que se renuncia oficialmente a la adjudicación. Estamos en época de vacas flacas y hay que priorizar. Nos piden a los responsables políticos del Partido Popular en Segovia que prioricemos y que decidamos cuáles son las obras principales. Nosotros hemos estudiado cuáles son las obras principales y más fundamentales para Segovia y entendemos que no pudiéndose hacer todo a la vez, sino que tiene que ir todo en una cierta priorización, creemos que la principal necesidad que en este momento Segovia tiene es el desdoblamiento de la SG20. Un desprecio más a la ciudad de Segovia, a los que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular, que no puede soportar que haya un ayuntamiento que no sea de su color político. Que ha sido permanentemente boicoteado y que en este momento es de nuevo boicoteado, esta vez por el Gobierno de la Nación. El teatro proyectado no tiene nada que ver con el viejo Cervantes. Se concebía como un espacio moderno y funcional con 700 localidades, entre el patio de butacas y las 3 plantas de palcos, y con una previsión de 86 espectáculos al año. El presupuesto de hace un año, 8.300.000 euros. El Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana quiere continuar el camino trazado por quien le da nombre, Manuel González Herrero, de cuya muerte se acaban de cumplir 7 años. Poco antes había sido nombrado hijo predilecto de la provincia de Segovia. Fue en junio de 2004 cuando el presidente de la Diputación le entregaba esta distinción, en reconocimiento a toda una vida dedicada al estudio y defensa de Segovia. Una labor realizada en 50 años de profesión como abogado, en los 25 que fue decano del Colegio de Segovia o como director de la Academia de San Quirce. Un trabajo realizado desde el rigor, la emoción y el orgullo que le llevó a convertirse en el biógrafo de Segovia. Segoviano y segovianista, como solo se puede ser, desde el bien hacer y el corazón y el alma entregados a la historia de nuestra tierra. Siempre he tenido a gala ser segoviano. En realidad, permítanme ustedes, me he considerado en todo momento simplemente un chico de Segovia. Profundamente agradecido, don Manuel aseguraba que la devoción por Segovia era un sentimiento que le había acompañado desde la niñez. La tierra segoviana es hermosa. Esta tierra nuestra, esta tierra que los segovianos amamos profundamente, de la que hemos salido, en la que somos, no simplemente estamos. Estudioso del folclore y especialmente cercano a Agapito Marazuela, a quien conoció en la cárcel de Ocaña, encerrado don Manuel por escribir contra el régimen. La popular entradilla del maestro de Valverde sonaba para cerrar el acto. A la dulzaina, Joaquín, uno de los hijos del homenajeado. Manuel González Herrero nació en noviembre de 1923 en el Corralillo de San Valentín, junto al Valle del Clamores. Su adolescencia estuvo marcada por la muerte de su padre, dirigente de la Casa del Pueblo, fusilado al comienzo de la Guerra Civil. Fue el alumno más brillante de bachillerato en su promoción y acabó los estudios de Derecho en Madrid con premio extraordinario. Aunque ejerció brevemente como maestro, la abogacía, el derecho y la justicia fueron su pasión y su ocupación durante más de 50 años. La justicia tiene que estar pensada porque es una de las exigencias de la prudencia, que es también el fundamento
esencial de la justicia, la prudencia. Abogado y maestro de abogados, ejerció hasta los últimos momentos de su vida. También hasta el último aliento se dedicó al estudio de su tierra, la divulgación de su historia y la recuperación de la identidad colectiva de los segovianos. Pensador original, segoviano irrepetible, defensor a ultranza de la conciencia regionalista y promotor de la autonomía uniprovincial para Segovia, Manuel González Herrero falleció el 14 de febrero de 2006, a los 82 años, dejando para la historia 21 libros y publicaciones y múltiples artículos sobre la historia y la identidad de Segovia. Hace 10 años que Segovia despidió a Antonio Palenzuela Velázquez, obispo emérito de la diócesis. Fallecía el 8 de enero de 2003, a los 84 años. Cientos de segovianos le dieron el último adiós en la capilla ardiente instalada en el Palacio Episcopal y también al día siguiente, en el funeral celebrado en la catedral. El féretro llegaba al Templo Mayor portado a hombros por los arciprestes. Lo recibían el obispo Luis Gutiérrez, el arzobispo de Valladolid Braulio Rodríguez y el de Toledo, cardenal primado de España, Antonio Cañizares. En el altar mayor y sobre el ataúd una mitra, el báculo y una casulla. Durante la homilía el obispo elogiaba a la persona y a la figura de don Antonio, al que calificaba como el gran servidor de los pobres. Los restos mortales de don Antonio descansan desde entonces en la capilla de San Antón de la Catedral, tal y como era su deseo. Antonio Palenzuela Velázquez nació en Valladolid el 17 de enero de 1919. Estudió teología y filosofía en Madrid y Roma y se ordenó sacerdote en el 45. Fue canónigo en Bilbao, en cuyo seminario fue profesor. También impartió teología y filosofía en Madrid. El 22 de febrero de 1970 recibió la ordenación como obispo de Segovia. Llegaron entonces aires nuevos a la diócesis. Desde el principio se mostró como una persona accesible, renunció a vivir en el Palacio Episcopal y estuvo siempre pendiente de todo lo que afectaba a sus feligreses. Yo diría que el gran acierto de él ha sido el haber sabido poner al alcance de todos aquellos con quienes y a favor de los cuales ha ejercido su ministerio episcopal todos esos grandes conocimientos de la teología. Don Antonio marcó una época en sus 25 años de episcopado en nuestra diócesis, en un momento histórico complejo. En lo religioso, la aplicación del Concilio Vaticano II y en lo político, la transición, que le ocasionó no pocos problemas personales, sobre todo tras dar refugio al padre García Salve, conocido como el cura rojo. Fue la época más difícil acaso de la historia de los últimos tiempos, porque fue todo el posconcilio, la transición, la democracia, todo esto, y él supo llevarlo pues con una dignidad enorme. Creo que hizo un gran favor no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad española. Antonio Palenzuela renunció al cargo al cumplir los 75 años, pero todavía tuvo tiempo de celebrar con los segovianos sus bodas de plata como obispo. Fue en la catedral, en una ceremonia con cerca de 150 concelebrantes, entre ellos el nuncio de su santidad, y ante más de 1.500 fieles que acompañaron a don Antonio en una ocasión tan especial. Para mí este momento está lleno de gran emoción. Yo sé que me queréis y tengo que deciros que ya he enviado a Roma la renuncia mía y que estaré entre vosotros el tiempo necesario para que sea nombrado otro obispo. Tras retirarse, don Antonio pasó una temporada en Madrid y volvió después a Segovia para vivir en la residencia del Sotillo, de la que fue impulsor. A pesar de su deteriorada salud, siguió interesado hasta el final en la lectura de textos de teología y filosofía y en su traducción del alemán, uno de los 6 idiomas que conocía. Tengo también la sensación a la vez de que me va a faltar tiempo para leer algunas cosas que aún no he leído o para repasar algunas otras. Don Antonio es recordado como un hombre cercano y sencillo, afable, muy inteligente, progresista, que creía en el amor, la verdad y la bondad y que basó su episcopado en un lema: donde está el espíritu, está la libertad. Su amplísima biblioteca personal fue donada por su familia a la diócesis en 2010, cerca de 8.000 volúmenes sobre filosofía, historia, derecho canónico, teología, historia del arte, economía y autores clásicos.
El 26 de febrero de 1993, José Borrell, ministro de Obras Públicas, inaugura el embalse del Pontón Alto. Las obras habían durado 3 años y habían costado más de 2.000 millones de pesetas. Con una capacidad de 7,3 hectómetros cúbicos y una superficie de cuenca de 150 kilómetros cuadrados, el pantano comenzó a abastecer de agua a Segovia el verano de ese año. En febrero de 1993 empieza a funcionar Radio Taxi. Adiós a las llamadas al azoguejo. El nuevo sistema reduce tiempos de espera y mejora la seguridad de los taxistas. La Junta inicia obras en la Cuesta de los Hoyos. Invierte 140 millones de pesetas para construir una acera y acondicionar zonas de descanso. En 1996, una intensa nevada afecta a toda la Sierra de Guadarrama. En los pinares de Navafría se pierden cerca de 30.000 árboles. La cifra es todavía mayor en la zona de la Garganta, en el Espinar. En la capital, el presidente de la Junta inaugura la depuradora de aguas residuales en la zona de Tejadilla. Había costado 2.290 millones de pesetas. Una instalación con capacidad para tratar agua para una población de 67.000 habitantes, la que entonces se calculaba que tendría Segovia en 2010. En el 96, febrero fue un mes de conflictos en la educación. La puesta en marcha del primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria ha levantado las quejas de padres, profesores y alumnos. 2.700 alumnos debían incorporarse el siguiente septiembre a la ESO. De ellos, 500 tenían que dejar sus pueblos. Las asociaciones de padres se movilizaron y recogieron 21.000 firmas. Queremos mantener nuestro colegio hasta los 14 años. Pedimos lo que tenemos, nada más. Finalmente, el Ministerio de Educación, en una de las primeras decisiones de su titular, Esperanza Aguirre, optó por implantar la ESO solo en los centros con suficiente número de alumnos. Que los niños de 12 años, en los lugares que tuvieran problemas y con carácter excepcional, cursaran el primer año de la enseñanza secundaria obligatoria en los centros en que se venía cursando la enseñanza general básica. En febrero del 99, el alcalde de la ciudad y el presidente de la sociedad Gelco, Carlos Tejedor, colocan la primera piedra del vial que tenía que unir los polígonos industriales del Cerro y Ontoria, una carretera de 1.600 metros que financiaría la empresa, promotora del primer gran centro comercial. No teníamos obligación de hacer esa obra que no sea la nuestra propia, de integrarnos en la ciudad, de colaborar, de promocionar y en definitiva pues colaborar e ir un poquito de la mano con todo lo que se nos pida y hasta donde podamos llegar. Al final, Gelco vendió el centro comercial y no se hizo el vial, condenado por el trazado del AVE. En febrero de 2000, la imagen más destacada es esta. Terminan oficialmente las obras de rehabilitación del acueducto. El monumento se entrega al ayuntamiento para su conservación y vuelve a llevar agua sobre un canal de plomo instalado para evitar daños a la piedra. Hemos querido colocar un canal de plomo absolutamente desmontable, ¿no?, para que todo este flujo de agua no cree problemas de penetración de agua entre las juntas a las que ya hay de la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de seguridad adicional, ¿no? También en este mes de febrero comienzan unas obras muy esperadas, las de ampliación del Hospital General. Sí va a posibilitar que haya habitaciones individuales. Y una campaña electoral, la de las generales, en las que Joaquín Almunia aspiraba a ser presidente del Gobierno y María Teresa Fernández de la Vega encabezaba la lista por Segovia. Apoyando la reelección de Aznar, Jesús Merino era el número 1 de la candidatura popular. Un año después, los ganaderos se manifestaban por el mal de las vacas locas. Exigían ayudas económicas y sanitarias que les permitieran salir de la crisis. No consumir los productos de riesgo era la principal recomendación en esta etapa. En Segovia saltaba la alarma ante la posibilidad de que el Centro de Diagnóstico Funcional hubiera utilizado un medicamento contaminado con sangre de un donante británico que falleció por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La clínica confirmaba que los envases se habían devuelto sin utilizar. En ese mes de febrero, la actividad municipal se veía afectada por la repentina muerte del concejal del PP, Francisco Bermejo, también gerente de Servicios Sociales. En 2002 echaba a andar la nueva Asociación de Amigos del Patrimonio de Segovia, que proponía la creación de una concejalía de protección y conservación del patrimonio. Y los vecinos de Zamarramala aprovechaban Santa Águeda para llamar la atención del ayuntamiento. La gente vea claramente lo que es Zamarramala, o sea que tiene una fiesta importantísima, muy bonita, declarada de interés turístico nacional, pero que este barrio hoy día carece de prestaciones básicas, servicios de primera necesidad y que todavía están por cubrir. Entonces es una vez más volver a solicitar al Ayuntamiento de Segovia que nos escuchen. En 2003 comenzaba a funcionar la asociación Centro Comercial Abierto de Calles. Agrupaba a un centenar de comercios y restaurantes del casco antiguo. Y desafiando al frío, 14.000 segovianos se manifestaban contra la guerra de Irak.
Todavía nos queda un buen rato de programa. Después de la publicidad vamos a recordar el inicio de los carnavales de 1993 y otros asuntos que fueron noticia hace 20 años. Conoceremos paso a paso la historia del proyecto Segovia 21, desde que se firmó su constitución en julio de 2002 hasta la declaración ante la Fiscalía de sus exconsejeros hace apenas 3 semanas. Y estaremos en la fiesta de Zamarramala de hace 15 años, con Rosa Villacastín recibiendo el Matahombres de Oro, una fiesta que también se vivió en San Lorenzo. Ana Diosdado fue ese año la pregonera. Zamarramala sigue Segovia, con su traje de gala como una novia. Que Segovia es triste, quien lo creyera, cuando se jarre al vino en sus bodegas, en sus bodegas. Habéis demostrado con creces estar por encima de las dificultades y de los obstáculos masculinos. Y hoy os conmino a que desenvainéis el matahombres que antaño servía para evitar a los moscones en los bailes, para hincarle con fuerza en la conciencia de los legisladores y que redacten normas de convivencia que nos permitan a hombres y mujeres entrar en el tercer milenio de la mano. Atilano Soto, presidente de la Diputación. Espíritu de modernidad, espíritu de tradición, nunca mejor conjugados. Hombre, me ha encantado por lo que significa, ¿no? Que no es que yo sea una matahombres, sino es la labor que se hace desde los medios de comunicación en favor de las mujeres, ¿no? Y yo creo que conjugar pues la tradición, que es lo que hacen las mujeres de Zamarramala, con todo lo que todavía nos queda por conseguir y que yo creo que estamos consiguiendo poco a poco, pero con mucha fuerza, pues eso es lo que me ha hecho más ilusión de todo, colaborar en eso, ¿no? Ya se puede ser alcaldesa al margen del folclore. El folclore es lo entrañable, es lo de la fiesta, pero ya puede haber una alcaldesa, ya hay muchas alcaldesas al frente de muchos ayuntamientos. Quiere decirse que hemos avanzado mucho. No, más que una alegría, estoy encantada, bueno, es un gran honor para mí. Bueno, a mí las fiestas me encantan todas, pero cuando mandan las mujeres todavía más. ¡Viva las fiestas de Santa Vida y muchas gracias a todos! ¡Viva! ¡Llega todo el mundo a comer una tajadita! ¡Gracias!
Hace 20 años se empezaba a hablar del proyecto de ecodesarrollo de la Sierra de Guadarrama. Con este motivo visitaba la granja el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Se trataba de generar actividad turística desde la administración pública en torno a la estación de esquí de Navacerrada, porque 2 de cada 3 madrileños iban al menos una vez al año a la sierra y porque se cifraba en 300.000 las personas de las zonas limítrofes que practicaban el deporte blanco. Un proyecto que afectaría sobre todo a La Granja, Rascafría, Cercedilla y Navacerrada, pero también a otros 17 municipios. Nosotros queremos con este proyecto llevar a cabo un desarrollo de lo que es la Sierra de Guadarrama, de lo que es toda la zona, en donde no hay que pensar en las fronteras. La Granja es un municipio de Segovia, pero evidentemente La Granja forma parte de la Sierra de Guadarrama y por eso hemos diseñado este modelo que denominamos de ecodesarrollo. Creemos que hay que proteger el medio ambiente, lo cual no tiene que ir en contra del desarrollo, sino todo lo contrario. En febrero de 1993 hablábamos también de la celebración de la Semana de la Familia en la parroquia de San Frutos, en La Albuera, que finalizaba con la conmemoración de las bodas de plata por parte de 11 parejas del barrio. Otras cuestiones reclamaban la atención informativa en este barrio de la capital. En este caso, la polémica por la construcción sin licencia de un aparcamiento junto a la gasolinera de la avenida de Don Juan de Borbón. Los trabajos continuaban a pesar de un decreto de paralización dictado 6 meses atrás, y el Pleno Municipal aprobaba una moción de Izquierda Unida para que se precintara el lugar. Y terminamos con el recuerdo del carnaval. Hace 20 años, este era el aspecto que presentaba la plaza del Azoguejo, donde 16 comparsas se daban cita en la mañana del primer domingo de la fiesta para dar la bienvenida a Don Carnal. No se veían muchos disfraces en la calle, pero lo que no faltaba era animación. La comparsa semifusa era la encargada de dar el pregón. Os quiero estimular a los que estáis vestidos de paisano, que poco a poco vayáis venciendo el pudor y que al año que viene, si es posible, haya 2000 máscaras más. Gracias a todos, feliz carnaval, que lo pasemos bien, que no haya ninguna gresca. El recordado Pepe Dibiu fue uno de los responsables de rescatar el carnaval en Segovia en 1981, miembro fundador de la Semifusa junto a otros 17 valientes que dieron el paso para que la fiesta no decayera. Segovia 21 es un proyecto que comienza a gestarse a finales de los años 90 y da su primer paso el 25 de julio de 2002. Firman su constitución los presidentes de la Diputación y la Cámara de Comercio. Esto es un noviazgo, a lo mejor es un poco duro decirlo así, pero es un noviazgo el que hemos tenido durante 2 años en el que, como cualquier noviazgo, hay encuentros y desencuentros, hay cosas entendidas, otras menos entendidas, pero que al final hemos decidido compartir nuestra vida. Algo que Segovia necesita, urgentemente. Primero, porque Segovia es lo que es y su desarrollo está donde está. Y segundo, porque es una respuesta también inmediata al nudo de comunicaciones justamente en torno del cual nace. Con un capital social superior a los 7 millones de euros, la Diputación aporta la finca de Quitapesares, más de 1 millón de metros cuadrados, valorados en más de 6 millones de euros, incluidas las ruinas del Palacio de la Faisanera. La Cámara de Comercio contribuye con cerca de 1 millón de euros, aportando el 25% en el primer plazo. Es un proyecto para crear en 2 años, y por este orden, un parque empresarial, luego una zona hotelera y palacio de congresos, y después un campo de golf y un área residencial. Un proyecto que echa a andar en el término municipal de Palazuelos de Eresma. Que creo que es un proyecto adecuado, en un lugar adecuado. Posiblemente hubiera sido mejor que se hubiera desarrollado ya hace algún tiempo. Solo unos meses después, la Cámara, que dispone del 13% de las acciones, decide vender casi toda su participación a Caja Segovia, al no conseguir los 750.000 euros que le quedaban por aportar. Significaba un endeudamiento que ponía en cuestión o en solfa la propia línea de funcionamiento de la Cámara de Comercio, por un lado, y por otro lado entendíamos que en la nueva sociedad constituida, Segovia 21, no solo tenía que estar la Diputación Provincial, no solo tenía que estar la Cámara de Comercio, sino que tenía que estar alguna empresa o alguna institución o alguna entidad bancaria. La institución se queda con el 2,9% de las acciones
y vende el resto a Caja Segovia. En 2003 se elige a la empresa Golf Design de José María Olazábal para que proyecte el campo de golf. Si todo va bien y que los permisos administrativos se realizan en el tiempo que estaba previsto, pues Segovia en el año 2004 pues podemos tener perfectamente en los últimos meses del año un campo de golf, ¿no? Y en el penúltimo pleno de la legislatura en la Diputación se aprueba la cesión de 180.000 metros cuadrados más para cubrir la parte que le corresponde en la ampliación de capital de la sociedad. 2 meses después, Atilano Soto deja la presidencia de la Diputación tras 12 años. Mi feliz sensación personal y profesional por un trabajo denodado en pro de los intereses generales de los segovianos a través de este gobierno de la Diputación, que ha trabajado con rectitud y con esmero, yo creo que con general acierto. La Cámara de Comercio no puede suscribir la ampliación de capital y vuelve a reducir su presencia en el accionariado. La Junta, administración que tutela a las cámaras, no le permite aumentar su endeudamiento. Que de alguna forma saneemos en la medida posible nuestras cuentas y que esperemos nuevas posibilidades de invertir en otro tipo de acciones a desarrollar. El proyecto sigue avanzando y en la Diputación se aprueba una moción de Izquierda Unida para que la corporación tenga pleno conocimiento de cada paso que se dé. Es que se creen los cauces necesarios para que se controle la aportación que hace la Diputación. Totalmente de acuerdo con la filosofía de que los diputados deben de tener conocimiento de lo que está pasando, de lo que se va a hacer y del diseño global. Yo sí me comprometo a que en una comisión institucional regularmente convocada o con mayor frecuencia en las juntas de portavoces, si surge algún tema que va a lo largo de los meses, el proyecto se presente. Ese verano se firma el convenio que recoge el compromiso del Ayuntamiento de Palazuelos y Segovia 21 para hacer realidad el proyecto. Abre la posibilidad de un parque empresarial que en Segovia no existe, que es fundamental, que no podemos buscar un desarrollo de la provincia si no tenemos una referencia empresarial como la que vamos a tener, y va a ser el primer escalón de un nuevo turismo, como es el turismo de ocio, el turismo deportivo. Otra firma 6 meses después para construir el vivero de empresas de la Cámara de Comercio, el primer edificio del futuro parque empresarial. Que el propio parque empresarial sea una realidad y que dé la cobertura y el rendimiento que nosotros pensamos. El ayuntamiento de la localidad cede una parcela de 2.700 metros cuadrados para una inversión de 1,7 millones de euros. Segovia 21 aporta el 40%, el resto la Cámara, procedente de fondos europeos. Y otro convenio entre Diputación, Ayuntamiento, Segovia 21 y la Junta para construir un nuevo vial entre la finca de Quitapesares y Palazuelos, una carretera de 2 kilómetros con un puente que salve el río Eresma. Uno de los núcleos de población, como es el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, más dinámico, con más vida y con más futuro, alcanza una red viaria amplia, generosa, y tiene que olvidarse un poco de esa carretera tan conocida por todos, que es una demostración perfecta de lo que son las curvas en carretera. Un proyecto que sin lugar a dudas va a constituir un antes y un después. Las primeras obras, las de urbanización, salen a concurso en marzo de 2006, con un presupuesto de 22,5 millones de euros. En junio de ese año comienzan las obras del vivero de empresas, con 40 oficinas para emprendedores en sus 2 primeros años de actividad. Y poco después se firma el contrato para la urbanización de la finca, 6 kilómetros de calles, 8 de colectores y otros 6 de red de abastecimiento de agua. Al mismo tiempo, la Cámara de Comercio amplía su participación en la sociedad, compra acciones por 500.000 euros. Mientras se van cubriendo los trámites, más lento de lo previsto, para poner en marcha el proyecto, este empieza a provocar rechazos. A comienzo de 2007, el abogado Carlos Carrasco Muñoz de Vera presenta una denuncia contra Segovia 21 por presunto tráfico de influencias, prevaricación y financiación irregular. Que hay un civil, que es el consejero delegado de la sociedad Segovia 21, que está ofreciendo lo que tienen que hacer o lo que van a hacer otras 2 administraciones. En este caso es la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. La apariencia que tiene es de un procedimiento de financiación irregular de partido político. En este caso de 2. Izquierda Unida, clarísimamente. Con la implicación, para que no le quepa duda a nadie, de que el Partido Socialista tiene en el Consejo de Administración de Segovia 21 a un representante, señor Rubio, y este señor no ha dicho nada a nadie. Es tráfico de influencias, poner de acuerdo a 3 administraciones públicas. Hemos auditado todas las cuentas todos los años, de manera voluntaria.
El juzgado admite a trámite la denuncia y pide documentación a la Diputación. A finales de año, varios colectivos ciudadanos convocan una concentración contra el proyecto a la entrada de la finca. 3 marchas habían partido desde El Azoguejo, La Granja y Palazuelos. Lo que hay detrás de eso es un campo de golf y una macrourbanización de lujo. Que todo lo demás que nos están hablando de viveros, de empresa, etcétera, etcétera, es simplemente una pantalla para darle una cobertura un poquitín más visible, un poquitín más social. Y yo creo que la gente de Segovia no somos tontos. Algunos colectivos, Ciudadanos por Segovia, La Vereda y Centaurea, habían presentado un recurso administrativo contra la descatalogación de los terrenos como monte de utilidad pública. Y esperamos que la justicia dé un paso y que dé un paso antes de que todo sea demasiado tarde, ¿no? Poco después comienza la comercialización del proyecto. Un máximo de 80 chalets, 240 viviendas en bloques de 3 pisos, 42 parcelas para empresas tecnológicas, 10 para ocio y comercio, un hotel, un palacio de congresos y el campo de golf de 18 hoyos. Se calcula que se crearán 5.300 empleos. Las obras del campo de golf comienzan en el verano de 2008 sobre una parcela de 600.000 metros cuadrados, con un presupuesto de 11 millones de euros. En estos días, la Audiencia Provincial archiva las denuncias presentadas por el abogado Carlos Carrasco Muñoz. No se advierten indicios ni de tráfico de influencias, ni de prevaricación, ni de financiación irregular. Pasa un año más. Estamos en noviembre de 2009. El campo de golf La Faisanera abre su campo de prácticas. Hemos trabajado mucho, en ocasiones con mucha soledad, en otras con incomprensión y con incredulidad, en otras haciendo incluso frente a opiniones diametralmente contrarias. Es el mayor proyecto público-privado que en estos momentos se está desarrollando en Castilla y León. Y posiblemente sea también el mayor proyecto público-privado que se está haciendo en España. Y yo creo que es un ejemplo. La voluntad, la imaginación, los desvelos, los afanes de los que con todo el alma que teníamos entonces y que hoy conservamos, decidimos que había que desarrollar una gran parte de Segovia, precisamente allí donde podía desarrollarse. Y se vende la parcela destinada a hotel a la cadena NH para construir un establecimiento de 4 estrellas con 150 habitaciones. Pocos meses más tarde se inaugura el vivero de empresas, casi 4 años después del inicio de las obras, un edificio de 1.500 metros cuadrados con 37 despachos. ¿Acaso nos podemos conformar volar como aves de corral, como decía un autor espiritual del siglo de oro, cuando podemos y debemos hacerlo como las águilas? Que Segovia tenga una referencia empresarial, que Segovia tenga una referencia de ocio, que Segovia tenga una referencia tecnológica, aquí. Es un espacio imprescindible para poder dar lugar a esas vocaciones empresariales que hoy tanto escasean. El gran día llega el 13 de noviembre, se inaugura por fin el campo de golf. El saque de honor corresponde a José María Olazábal, junto a él a Tilano Soto y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Importantísima para el municipio, para la provincia de Segovia, para la comunidad de Castilla y León, para la Comunidad de Madrid y para toda España. Los campos de golf, no sé por qué, generan rechazo. Son 18 hoyos, es un campo además muy cómodo de andar, es muy llano, está situado en un sitio precioso que está muy cerca de la sierra, se ve toda la sierra desde el campo de golf. Un año después, el campo de golf había generado 30 puestos de trabajo y por él habían pasado más de 50.000 personas. Hemos expedido más de 24.100 greenfish. 24.100 greenfish es una cifra ya de campo maduro. Que la repercusión económica en este entorno durante este año ha superado los 4,5 millones de euros. Cumplidos los objetivos como se han cumplido, obedecen básicamente a la calidad, a los propios beneficios, ahí están los balances que nos ha dado el director. Este proyecto está respondiendo a la necesidad que Segovia tiene de creación de empleo, dentro de unas limitaciones normales para el momento en el que estamos, pero se está respondiendo y estamos intentando alentarlo y reforzarlo para el próximo ejercicio económico. Se aspira a duplicar la plantilla con la puesta en marcha de la Casa Club, un establecimiento al servicio del socio con cafetería, tienda de regalos, gimnasio y amplios comedores para eventos, 1.980 metros cuadrados en lo que queda del que fue Palacio de la Faisanera, del siglo XVIII. Hemos recuperado las arquerías, que son unas arquerías magníficas de piedra de granito, que no sé si se pueden ver aquí, se desmontaron enteras, se numeraron las piezas, cada una de las dovelas de los arcos y se volvieron a colocar. También hay recuperados muros de piedra que existían, también desmontados con la misma piedra
se han vuelto a restituir. Al mismo tiempo se ha ido levantando la primera promoción de viviendas, 40 de las que están comprometidas, en principio 26. Pero la crisis termina por paralizar primero la obra del hotel, luego la de la Casa Club y finalmente la Junta de Accionistas, con amplia mayoría de la Diputación, decide disolver el Consejo de Administración y pone la sociedad en manos de un gabinete jurídico económico. Su misión, ajustar estructuras para reducir gastos. En el momento en que consigamos tener un EBITDA positivo y que los ingresos operativos superen a los gastos, yo creo que la viabilidad del proyecto empresarial de Segovia 21, que es muy bonito, está garantizada, más aún con el soporte y el apoyo, ya os digo, de Bankia. Se van a hacer recortes y vamos a eliminar todo lo que sea necesario. Analizados en profundidad los datos, se presentan ante la Corporación Provincial. Se detecta una deuda de 18 millones de euros. Y la deuda que mantiene la sociedad está en una situación absolutamente equilibrada con su situación patrimonial, es decir, tiene activos por valor muy superior a su deuda. Se espera reducir la deuda al escriturar las primeras viviendas y se busca la forma de encontrar más socios. Solo hay 261 en el campo de golf, cuando el plan de viabilidad marca 1.200. Además, el proyecto de la Casa Club es demasiado ambicioso. Los administradores no valoran las cantidades percibidas por el consejero delegado Atilano Soto, una media de 115.000 euros anuales, y por el resto de consejeros, 300 euros por reunión. Poco después, Soto presenta una demanda en el juzgado de lo social reclamando 80.000 euros en concepto de finiquito. La verdad que con las cantidades que todos sabemos, que ya son públicas desde hace meses, de los emolumentos que cobraban, pues nos ha parecido por lo menos políticamente discutible, ¿no? Los administradores de la empresa envían a la Fiscalía el contrato firmado en 2003 con Fomento Territorial, sociedad a la que se encargó la gestión integral del proyecto por pagos excesivos. Y el fiscal abre diligencias, llama a declarar a casi todos los exconsejeros: Atilano Soto, Manuel Escribano, David Rubio, Miguel Ángel González y Tomás Rivilla, el director general de Segovia 21, Jesús Sánchez, y el gerente de Fomento Territorial, Elías Benatar. También el expresidente de la Cámara de Comercio. Una tranquilidad tremenda de cómo se han hecho las cosas, de mi proceder honesto, honrado y profesional. No voy a hacer ningún tipo de declaraciones, compréndalo, muchas gracias. De una reunión afable, pidiendo aclaración y el punto de vista nuestro sobre esos datos, se lo hemos dado. Solo el portavoz socialista explicaba ante los medios los motivos por los que se decidieron las sucesivas prórrogas del contrato con Fomento Territorial. Que en aquellos momentos lo mejor sería ir haciendo más cosas. En vez de vender parcelas en tierra, ya urbanizadas, pero en tierra, pues venderlos construidas. Con ese acuerdo se decidió que era necesario también la participación y las gestiones de Fomento Territorial. Y el gerente de la empresa rechazaba de plano haber recibido pagos superiores a los valores de mercado. Eso me permito decir con toda la sutileza que se pueda que es una falacia absoluta, porque creo que estos administradores nunca han tenido ningún tipo de experiencia en la conducción de desarrollos de este tipo. La reacción de un deudor cuando no quiere pagar a un acreedor y intenta criminalizar el asunto para justificar el impago. Si el fiscal ha transformado esas diligencias informativas en diligencias de investigación, será porque algo habrá visto respecto de la documentación que nosotros hemos acompañado. En su segunda comparecencia trimestral ante los diputados provinciales, los administradores de Segovia 21 revelan que solo se han podido escriturar 6 de las viviendas terminadas. El resto de compradores, otros 20, algunos exconsejeros, se han echado atrás. Para entonces acababa de ser despedido el director general, Jesús Sánchez. En la reducción de costes que nosotros teníamos prevista, pues estaba absorber ese coste. También se da a conocer la situación de la empresa justo antes de la destitución del Consejo de Administración. El Consejo anterior estaba bloqueado financieramente, Bankia le tenía absolutamente estrangulada la posición, tenía deudas vencidas y no satisfechas con plazos superiores a los 2 meses y de hecho habían preparado la presentación de un escrito preconcursal llamado 5 bis ante los juzgados de lo mercantil, que no se llegó a presentar. Es un escrito que Atilano Soto tenía preparado para presentar en los juzgados. En cualquier caso, se apuesta por la viabilidad futura del proyecto, en sostenerlo bajo mínimos mientras termine la crisis. Lo importante, aseguran tanto los administradores como el accionista mayoritario, la Diputación, es que Bankia, socio y acreedor, sigue confiando en Segovia 21 y lo ha incluido en su lista de activos no tóxicos.